167 millones de pesos al sector salud para ajustar los presupuestos del 2022 en cumplimiento de esa decisión de la Corte a través de una resolución expedida ayer. La cartera de Hacienda explicó que estos recursos se girarán, pero que toca entregarlos en 4 cuotas porque la olla está raspada, porque no hay plata, porque hay una crisis de liquidez. Doctora Ana María Vesga, presidente de ASEMI, Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, que recoge y reúne y representa a las EPS en el país. ¿Qué efecto tiene esta decisión? ¿Es lo que ustedes esperaban? ¿Dicen algo es algo? ¿Tienen fe en que les paguen o están contentos? ¿Cómo reciben la decisión? Bueno, Juan, buenos días para usted y toda la mesa de trabajo y los oyentes. Bueno, primero, finalmente, estos recursos, 819.000 millones, como usted lo menciona, son dineros que se deben desde el año 2022, que han perdido valor, desde luego, que estaban aprobados para pago desde el año anterior a través de un CONFIS del año 2023, que sin razón se dejaron de pagar. Y finalmente, y en buena hora, por los pronunciamientos de la Corte, pues inicia su pago. No estamos contentos porque la instrucción de la Corte es precisa. La plata debe pagarse en las siguientes 48 horas, que se vencen el próximo lunes, en su totalidad. Desde luego, pues usted bien lo dice, algo es algo. Pero esto se suma al incumplimiento recurrente del gobierno en el giro de los recursos y que lleva a tener que enfrentarnos al nivel de tener a la Corte Constitucional arbitrando en la mitad para que el ministerio cumpla lo que tiene que hacer. Desde luego, pues son dineros que entran al sistema, que favorecen los flujos, que están bien lastimados, particularmente en el pago de medicamentos y que explican en buena parte el desabastecimiento. Pero pues esto es el inicio de una serie de obligaciones que tiene que cumplir el ministerio y que esperamos empiecen a materializar en las próximas semanas, porque recordemos que no es solamente este dinero del 2022, hay que pagar los dineros del 2025, ya estamos en febrero y no hemos recibido dineros de enero ni de febrero, faltan los ajustes del 2024 y falta lo más importante, que es la convocatoria al espacio de revisión de la UPC, que también le dijo la Corte, debe hacerlo con todos los actores. Doctora Ana María, hay una lectura que podría ser la de la intención del gobierno de marchitar a las CPS y prácticamente destruir el sistema para justificar la reforma a la salud. ¿Es esa la lectura adecuada o hay una razón de fondo por la cual el gobierno no entregó a tiempo estos recursos? Pues mire, hace un tiempo yo le hubiera contestado que no parecía posible que del gobierno ese fuera el deseo, pero la verdad es que pues transcurrido todo este tiempo, sin que hayamos sido capaces realmente de lograr consensos técnicos sobre el desfinanciamiento del sistema, de buscar en conjunto soluciones y de que tenga que llegar a intervenir la Corte para dar una orden de algo que le corresponde de manera natural al ministerio, pues uno sí se aproxima a esa hipótesis, William, porque no se explica a uno cómo. Y lo vuelvo a decir sobre estos recursos del 22. Estaban aprobados desde diciembre del año 2023. Durante el año 2024 hicimos todas las insistencias y no fue posible que ni el Ministerio de Hacienda ni el Ministerio de Salud tomaran la decisión que finalmente ayer, porque la Corte les dijo van a entrar en desacato, decidieron pagar. Entonces, pues ha habido muy poca voluntad. Sí, señora presidenta de ASEMI, pero esta decisión de la Corte y la orden del Ministerio significa que lo que está sucediendo hoy, la crisis en el sistema de salud, ¿es responsabilidad de este gobierno o la Corte también habla de deudas retrasadas de gobiernos anteriores? En el caso particular de los presupuestos máximos, la Corte se ha referido a este gobierno, porque la realidad es que pues arranca el desfase con los ajustes del 22 y lo que le dice es pague eso que debe, asegúrese de que hace los ajustes para los años subsiguientes. El año 23 ya se pagó, nos falta el 24 y asegúrese de que en adelante presupuesta bien y paga con oportunidad. Entonces, digamos que en ese componente
que llamamos presupuestos máximos, que recordemos es lo que paga todo lo que no está en el PBS, se refiere a este gobierno. Pero en el caso del otro auto, el 007, que se refiere a la UPC, sí le está pidiendo un análisis retrospectivo, es decir, qué pasó con la UPC desde el año 2021, por qué se vienen agregando, acumulando esos déficits, y le pide que haga el ejercicio hacia atrás, que nosotros hemos reconocido siempre, es decir, el sistema viene con un déficit, particularmente después de pandemia, que es el que hay que revisar. Entonces, pues eso sí corresponde a vigencias, a gobiernos anteriores, pues al gobierno anterior. Doctora Ana María, en Colombia es un hecho que hay un deterioro en la prestación de servicios de salud. Nuestros oyentes, cada vez que hablamos de salud, nos empiezan a poner ejemplos. Se les demoran mucho más tiempo en darles las citas. Ha habido una crisis reiterada en la entrega de medicamentos. Se nota la falta de plata en el sistema. Y la gente al final del día no entiende mucho de siglas, de UPCs, de PBS. La gente lo que quiere saber es, ¿se va a mejorar, se va a recuperar la prestación del servicio de salud o no? Con esto pagado así por cuotas y saldando una deuda vieja pero sin saldar las deudas nuevas, ¿puede haber una recuperación sustancial de los servicios de salud en su calidad en Colombia, o estos son pañitos de agua tibia? Son pañitos de agua tibia. Desde luego contribuyen y mejoran, usted lo dijo al inicio, algo es algo. Estos recursos particular de presupuestos máximos ha afectado enormemente la dispensación de medicamentos. Entonces, pues esos dineros entran, y eso hay que decirlo y es importante, no entran a las EPS. Acuérdense que hay un mecanismo de giro directo que hace que los recursos vayan directamente postulados a ADRES para que se paguen a los proveedores. Entonces, creo que mejora. Luego que además, pues estamos hablando de un billón de pesos. Pero si usted me pregunta si es una mejora sustancial, pues yo le tengo que decir que no, porque en el agregado del déficit que traemos para el año 2024 se estimó que ese déficit entre presupuestos máximos y UPC estaba cercano a los 14 billones de pesos. Y para el año 2025, con la UPC que finalmente se aprobó, que también ustedes nos han oído, se quedó 10 puntos lejos de lo que debía haberse aumentado. Tenemos un déficit mensual de cerca de 1 billón de pesos. Entonces, por supuesto que sustancial no, Juan. Yo creo que, repito, es importante cada peso que ingrese al sistema, no es a las CPS, es al sistema para la atención de los pacientes, pero este es un problema estructural que requiere de verdad hacer una revisión profunda, sobre todo de pensar ¿cómo vamos a enfrentar el hecho de un sistema que están creciendo las frecuencias, en el que están creciendo las atenciones, en que nos estamos haciendo viejo y las tecnologías valen cada vez más? Es un problema país que no se ha abordado de la forma seria y técnica como debería hacerse, y bueno, recibe este pañito en buena hora, pero no es la solución. Una pregunta final, doctora Ana María. Escuché ayer a algunas personas que están en el sector salud que dicen, sí, algo es algo, pero el gobierno desacató la orden de la Corte, porque la orden de la Corte no era ni a cuotas ni a pedacitos, sino, como usted lo dijo, tenía que ser integral, tenía que ser el pago total, y como usted lo dijo, también la orden incluía una segunda acción del gobierno que no se ha dado, que es la revisión de la UPC. ASEMI o alguno de sus afiliados, después de este anuncio ayer del Ministerio de Hacienda, ha planteado o ha considerado o está estudiando iniciar una acción de desacato de la orden de la Corte porque no les han pagado todo lo que les tenían que pagar y porque no han revisado la UPC. Pues todas las opciones de defensa y de hacer uso del debido proceso se consideran desde el gremio y desde los demás actores. La realidad es que el gobierno tiene que cumplir este pago a cuotas, un desacato. La no convocatoria de la mesa constituye un desacato. Entonces, pues creo que es algo que todos estamos considerando. Pero, doctora, ¿usted considera que se vienen quiebras de hospitales por el no giro de recursos?
Muy probable, muy probable. Es que lo estamos viendo, los hospitales empiezan a cerrar aquellos servicios en donde materialmente les es imposible y esto va aumentando. Yo no sé, en los últimos días las voces de los hospitales, particularmente lo hemos visto en el Valle del Cauca, es decir, la situación es súper crítica. Entonces, esto, lo del shu, es perfecta la descripción. Es decir, primero, en la primera línea, las EPS ya con 8 intervenidas, con una situación financiera muy crítica, pero detrás de las EPS caen los hospitales, caen los proveedores, los gestores farmacéuticos. Entonces, por eso es necesario de verdad, una sentada de revisión estructural del financiamiento del sistema y tomar las decisiones que se requieran. 7:22 minutos de la mañana, la crítica situación de la salud, la orden de la Corte. Yo interpreto y resumo lo que ha dicho la doctora Ana María. Algo es algo, pero la orden de la Corte integralmente no ha sido atendida. Lo que dijo la Corte que tenían que hacer, no lo han hecho aún. Y seguimos los colombianos expectantes sobre la forma como se va a recomponer un sistema de salud que cada día muestra más grietas. Doctora Ana María, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias. 7:23, la FM, las noticias como son. Cuenta de nómina del Banco de Bogotá, la cuenta que tu camello merece. Porque no pagas cuota de manejo y puedes hacer transferencias entre celulares y cuentas de otros bancos gratis con Transfilla y Tagabal. Ábrela fácil en bancodebogotá.com y podrás ganar un bono de 500.000. Conoce términos y condiciones en bancodebogotá.com/camello TYC. Banco de Bogotá, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hay momentos de la vida que no se pueden interrumpir. Cuando usted está en una cita romántica con la mujer de sus sueños y cuando la va a besar, justo lo llaman de la portería y le dicen: ay, don Frank, le llegó un paquetico. Con recaudo anticipado de Coordinadora, paga antes de la entrega sin estar en casa. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Vigilado Supertransporte. Llegó TQ a la FM. TQ, totalmente confiable. Comillas, no, presidente Petro, no se